Radio Shanghai. En los últimos días se ha intensificado el peligro del estallido de una guerra nuclear en Europa. A pesar de las afirmaciones de Stoltenberg, ayer el Parlamento Europeo aprobó una resolución de apoyo, con 377 votos a favor, 191 en contra y 51 abstenciones, que invita a los Estados miembros a revocar inmediatamente las restricciones sobre el uso de las armas occidentales entregadas a Ucrania contra objetivos militares legítimos en el territorio ruso. Igualmente, en una resolución no vinculante, aprobada con 425 votos a favor, 131 en contra y 63 abstenciones, el Parlamento Europeo señaló que Ucrania tiene que ser capaz de atacar objetivos militares en el interior de Rusia. De manera inmediata, el presidente de la Duma rusa, Vyacheslav Volodin, advirtió que si la Unión Europea amplía el uso de armas a Ucrania, Moscú recurrirá a armas más poderosas, afirmando: el tiempo de vuelo del cohete Sarmat a Estrasburgo es de 3 minutos y 20 segundos. Hasta ahora la reacción de los políticos y los medios de comunicación ante la acción de la OTAN, que puede arrastrar al mundo a una guerra nuclear, han sido prácticamente nulas. En contra de lo que afirma el martilleo constante de la propaganda otanista, la guerra de Ucrania no ha estado relacionado jamás ni con la independencia de Ucrania, ni con la seguridad de Europa, ni con la defensa de la democracia. Ucrania no ha sido independiente desde hace años y muy especialmente desde el golpe de Estado de 2014, sucediéndose siempre diversos gobiernos corruptos y títeres de la OTAN. Europa no solo es mucho más insegura gracias a esa política de la OTAN, sino que además ha entrado en una crisis económica como consecuencia de las sanciones contra Rusia. Y no existe nada que se parezca ni lejanamente a una democracia en una Ucrania donde Zelensky no ha convocado elecciones presidenciales y desde hace años actúa como el peor dictador bananero. Como han revelado tanto el senador Lindsey Graham como los sucesivos informes de la Fundación RAND, la guerra de Ucrania es una guerra provocada por la administración Biden con el objetivo doble de hundir la economía de la Unión Europea y absorber sus recursos, y también de saquear de manera total la riqueza de Ucrania, que incluso bajo Zelensky ha llegado a cambiar la legislación para facilitar ese robo masivo. Ahora parece que la administración Biden, o más bien los que tiran de los hilos de un anciano senil y carente de plenas facultades mentales, como hemos advertido aquí desde hace años, han decidido forzar una nueva escalada del conflicto que concluya con lo que piensan que será una guerra nuclear limitada a Europa. Semejante perspectiva, lejos de horrorizarlos, los sitúa en un escenario ideal en el que no solo la Unión Europea, servil e impotente, se hundiría todavía más bajo la agenda globalista sometida a la OTAN, facilitando su saqueo, sino que además, incluso en medio de un conflicto de esas características y en contra de precedentes como los de Lincoln o Roosevelt, se podrían suspender las elecciones presidenciales en Estados Unidos y correr de manera acelerada hacia la meta de una dictadura. Dictadura hacia la que se ha ido avanzando desde hace tiempo mediante la vigilancia ilegal de los ciudadanos y el control de los medios y de las redes sociales. En 1981, la referencia de Reagan a una guerra nuclear limitada a Europa se vio conjurada por la reacción inmediata y airada de unos medios, unos políticos y unas sociedades civiles que no estaban dispuestos a ser sacrificados en el altar idolátrico de determinados intereses. Ahora son los políticos europeos, sus furcias mediáticas y unas poblaciones adormecidas y ovejunas las que colocan su cabeza en el tajo para facilitar su degollina en beneficio de poderes internacionales a los que única y exclusivamente interesa aumentar sus ya inmensos caudales. En algún momento es muy posible que Rusia no tolere más provocaciones y tiene ciertamente la capacidad no solo de hacer desaparecer Estrasburgo en 3 minutos, sino de sumergir, por ejemplo, a toda Gran Bretaña bajo las olas del mar con un solo impacto. ¿No sería mejor la situación de otras naciones OTAN como Holanda, España, Italia, Polonia o Francia?
naciones que hasta ahora no han podido comportarse más en contra de sus intereses nacionales y con más sumisión a la OTAN. Y no cabe engañarse. O los pueblos de Europa reaccionan como lo hicieron frente a Reagan en 1981, o lo que entonces anunció Reagan puede convertirse en una realidad más pavorosa que cualquiera que hasta ahora haya conocido la historia humana. Pero no se dejen llevar por el desánimo o la frustración, y es que a pesar de que los poderosos muchas veces parecen gigantes, es solo porque se les contempla de rodillas, y ya va siendo hora de ponerse en pie. Estamos de regreso después de ese editorial que hemos dedicado al más que posible peligro de una guerra nuclear localizada en Europa. Quien ahora se dirige a ustedes vivió el episodio protagonizado por Ronald Reagan con el que ha comenzado el editorial de hoy. Quien ahora se dirige a ustedes en aquel entonces era un jovencísimo abogado, apenas llevaba un año ejerciendo, más o menos un año de ejercicio, estaba muy comprometido con este tipo de temas y, por supuesto, cuando lo vio se llevó las manos a la cabeza y dijo, pero bueno, en la Casa Blanca, ¿qué pasa? ¿Que hay un loco o qué? No era la opinión aislada de quien ahora se refiere a ustedes. En aquel entonces, por supuesto, en Alemania, donde los verdes no estaban sometidos totalmente a la OTAN como ahora, sino que eran un grupo realmente pacifista, pues por supuesto los verdes pusieron el grito en el cielo, pero lo pusieron los socialdemócratas y lo pusieron otros partidos y desde luego la sociedad alemana, porque se daban cuenta de que como hubiera un conflicto, los primeros que se llevaban las bofetadas eran los alemanes. Y por supuesto eso sucedió en toda Europa. En España, que ya es el colmo. Yo recuerdo en aquella época a preclaros personajes del Partido Socialista poniendo el grito en el cielo. Con razón. Claro, nadie se esperaba luego que ese mismo Partido Socialista se arrodillaría delante de la OTAN, haría que los españoles se quedaran en la OTAN y llegarían a tener a Solana, el carnicero de Belgrado, como secretario general de la OTAN. Eso no nos lo podíamos imaginar entonces, es que era inimaginable. Pero lo que sí es cierto es que hubo una reacción de la sociedad europea y que dijeron, mire, señor Reagan, si quiere usted tener una guerra nuclear, llévesela a su pueblo, pero no nos la cargue a los europeos. Todavía la sociedad reaccionaba. Y había una izquierda que no se había entregado totalmente, había una derecha que, bueno, mantenía por lo menos una cierta prudencia y, por supuesto, grupos pacifistas que ya no existen. Ese es un fenómeno que en estos momentos no llega ni a residual en Europa, por desgracia para Europa. Ahora vamos avanzando a pasos agigantados en Europa hacia una guerra nuclear. No se deja de provocar a Rusia para que finalmente Rusia responda así. Y claro, aquí la situación, sobre todo para los europeos, puede ser tremenda. Rusia ahora mismo tiene un tipo de armamento, por citar solo un ejemplo, que no es que llega a Estrasburgo en 3 minutos 20 y lo borra del mapa. Es que puede provocar un maremoto al lado de las Islas Británicas que hunda para siempre a la isla en la que está Inglaterra, Gales y Escocia en el fondo del mar. Que no es una tontería. Que esto no son los bombardeos de Londres en la Segunda Guerra Mundial, por muy duros que sean. Esto es que desaparece la isla por completo debajo del mar. Es que estamos hablando de que en un momento determinado pueden desaparecer, pues por ejemplo, en España, una Málaga, una Zaragoza, un Madrid. Y, por supuesto, en Francia, un París y lo que no es París. Imagínense lo que va a quedar de Polonia, por ejemplo. Aquí se está jugando con fuego. Y además en la idea de que como la primera provocación contra Putin que Biden lleva a cabo siguiendo las sugerencias de la Fundación RAND, señor Biden, empuje usted a Rusia a una guerra en Ucrania, porque de esa manera Alemania se queda sin la energía rusa, Alemania entra en recesión, arrastra a la Unión Europea a la recesión
y las corporaciones, los capitales y los cerebros se vienen a Estados Unidos. Lo dice la Fundación RAND y lo hace Biden. Y efectivamente Europa entra en la historia con las consecuencias que estamos viviendo y solo estamos empezando a vivir el principio. Y ahora que viene la destrucción de Europa, ¿no? Ya acabamos con Europa, el páramo que quede de Europa lo llenamos con africanos y nada, se acabó el continente y todos están contentos. Tal día hizo un año y además la población mundial se reduce, que también es lo que quiere la agenda globalista. Con un poco de suerte, si además hay una guerra generalizada en Europa, pues hombre, a lo mejor en Estados Unidos, en contra del ejemplo de Lincoln, que celebró elecciones en medio de una guerra civil, o de Franklin Delano Roosevelt, que celebró elecciones en medio de una guerra mundial, nosotros suspendemos las elecciones en Estados Unidos. Y como Biden está totalmente gaga, cosa que algunos llevamos diciendo años, pero que ya lo han reconocido en los últimos meses, pues entonces la vicepresidenta, que es Kamala Harris, que además se presenta a las elecciones, ya da lo mismo que no haya elecciones. Ahí se queda y al país que le pase lo que Dios quiera en su inmensa misericordia, pero también en su juicio. Esto es muy peligroso. Y lo más peligroso, crean ustedes, ya no son las provocaciones contra Rusia, la manera en que esto se mantiene, a pesar de que se sabe que Ucrania ya se han apoderado de ella, ya ha muerto seguramente más de 500.000 de ucranianos en una guerra que no pueden ganar, etcétera, etcétera, etcétera. Lo peor de todo esto es la forma en que se ha ovejunizado y cloroformizado a las sociedades europeas. Esto en el año 81 no lo hubiera consentido nadie. La Casa Blanca no se hubiera atrevido a hacerlo. Reagan lo mencionó de pasada, se le echaron enseguida encima, dijeron esto es el final de la OTAN, porque si la OTAN va a ser llevarnos a una guerra nuclear localizada en Europa, se acabó la OTAN. Para eso no queremos la OTAN, aunque al otro lado esté la Unión Soviética. Pero en estos momentos no es así. La OTAN se ha apoderado de la Unión Europea, la está convirtiendo en una dictadura a pasos agigantados, se está empujando a la Unión Europea a una guerra nuclear y los de la agenda globalista estarán encantados de la vida. Si desaparecen 200, 300, 400, 500 millones de seres humanos, pues se despuebla el planeta y todos están contentos. Es verdaderamente pavoroso, insisto, porque lo peor es la pasividad de los pueblos de Europa. En el año 81 Ronald Reagan plegó velas en días, casi me atrevería a decir que en horas, porque efectivamente vio la reacción de los europeos. Ahora los europeos en el Parlamento Europeo votando una nueva escalada que es una nueva provocación contra Rusia. Bueno, pues nada, yo no voto en las elecciones europeas, pero desde luego si votara, jamás votaría a ninguno de los irresponsables que han dado ese paso hace unas horas en el Parlamento Europeo. Jamás, jamás. Porque son o unos irresponsables, o unos vendidos, o unos criminales. Es posible que incluso las tres cosas a la vez. Y aquí se está jugando con fuego y como dice muy bien el dicho popular, el que juega con fuego se quema. Pero claro, no es igual que te quemes un dedito que de pronto empieces a ver cómo caen las ojivas nucleares sobre la ciudad en la que vives. Aunque claro, teniendo en cuenta el grado de degeneración, de inmoralidad, de falta de humanidad en que ha ido cayendo la Unión Europea en las últimas décadas, pues Dios actúa a la hora de juzgar a las naciones de maneras muy peculiares. Recuerden ustedes cómo en el libro de Isaías el propio Dios anuncia al profeta Isaías que va a lanzar al imperio asirio contra el reino de Judá y lo va a utilizar como si fuera una navaja alquilada. ¿Porque los asirios eran buenos? No, porque los judíos eran remalísimos. Y el libro de Isaías lo deja establecido de una manera muy clara. Por cierto, asirios que se habían merendado al reino de Israel no hacía tantos años y que lo borraron totalmente de la faz de la tierra. Hay grandes juicios de Dios, esto es terrible, habrá gente que a lo mejor esto le escandalice. Pero cuando una cultura se hunde en la putrefacción moral,
cuando una cultura decide llegar a una situación en la que verdaderamente uno no sabe si la gente se ha vuelto loca o si es que nos quieren volver locos. Cuando una cultura está dispuesta a deshacerse de niños y de ancianos y de enfermos, esa cultura se está colocando delante del punto de mira de la justicia cósmica. Y esa justicia cósmica, antes o después, actúa. Y Dios quiera que no sea el caso porque verdaderamente aquella guerra nuclear localizada en Europa de la que hablaba Reagan, bueno, eso puede ser una excursión de jesuitinas comparado con lo que podría ser la situación a día de hoy. Radio Shanghai.